Cónicas. En esta clase nos vamos a centrar en comprender las curvas que dan forma a los conjuntos gráficos de funciones de varias variables. En la clase anterior definimos para una función de dos variables un conjunto gráfico como la terna x y z perteneciente a R3, tal que z sea igual a f de x y, donde f es la función, es decir, los puntos del espacio euclídeo R3 que cumplen las condiciones mencionadas. En general las llamamos superficies. Pretendemos interpretar esos conjuntos de puntos y entenderlos visualmente. Para ello debemos estudiar la ecuación que los define, adquiriendo cierta técnica de análisis para poder interpretarla. Además, va a ser útil ir reconociendo ciertas formas, ecuaciones, con las que nos vamos a cruzar seguido. Para entender estas gráficas, primero es necesario reconocer algunas curvas que se va obteniendo como intersección de algunas superficies. Por ejemplo, la gráfica f de xy raíz de x cuadrado más y cuadrado es un cono simple. La pregunta natural es cómo uno se da cuenta que esa función es un cono. Para ello tendremos que estudiar ciertas curvas que nos irán brindando información para analizarla. Dichas curvas se denominan cónicas y se obtienen del corte con un plano y un cono doble. Una manera geométrica de definir una cónica es la siguiente: se denomina sección cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas y se clasifican en circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Dichas cónicas tienen infinidades de aplicaciones en la vida real. En el estudio de los movimientos planetarios, a quien debemos su descubrimiento, a un hombre llamado Kepler. Los cables de los puentes colgantes tienen forma parabólica. Se creía hace tiempo que las cuerdas o cadenas que se suspenden, agarradas únicamente por sus extremos, tenían forma parabólicas. Hoy sabemos que la curva que describe es un coseno hiperbólico. La trayectoria de los proyectiles tienen forma de parábola. La forma de los telescopios, radares y reflectores luminosos son parábolas. En los faros de los coches, la luz está en el foco de la parábola, de modo que los rayos, al reflejarse en la lámpara, son paralelos. Y ahora vamos a definir lo que es una circunferencia. Se denomina circunferencia al lugar geométrico formado por todos los puntos P, X, Y del plano que equidistan de un punto fijo C, HK, de ese mismo plano, llamado centro. La distancia positiva entre CP se denomina radio y se lo simboliza con la letra R. Identificamos como CP al vector genérico formado por los puntos de origen C, que es el centro de la circunferencia, y el extremo P, que es un punto genérico en la circunferencia. Y a partir de la definición se desprende que el módulo del vector CP es igual al radio, siendo el radio no nulo. Entonces, como vemos en la figura, tenemos que la circunferencia está centrada en HK, fuera del origen, y tomamos como que P es un punto genérico. Entonces podemos decir que CP es igual a OP menos OC, o sea, el vector CP es la resta de los vectores OP menos OC. Entonces lo simbolizamos así: XY menos HK igual a la primera coordenada del vector va a ser X menos H y la segunda coordenada va a ser Y menos K.
Luego, CP es igual a R. Entonces, la longitud del vector o la norma del vector CP va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y a eso elevamos al cuadrado ambos miembros y se obtiene que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia con centro en hk y radio r. Si en particular el centro coincide con el origen de coordenadas, la ecuación que lo representa es x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio r. Además, toda circunferencia puede expresarse por medio del desarrollo del cuadrado del binomio, con una ecuación de este tipo: x al cuadrado más y cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Eso se obtiene desarrollando los cuadrados del binomio y reduciendo a la mínima expresión. A continuación, veremos un ejemplo. Identifica la siguiente cónica y grafica con ayuda de GeoGebra. Y es x al cuadrado más y cuadrado menos 2x más 6y más 1 igual a 0. Entonces, para poder identificar la cónica, lo que debemos hacer es completar cuadrados. ¿Sí? Agrupamos las letras que tienen x, las letras que tienen y por separado y completamos cuadrado. ¿Cómo hacemos para completar cuadrado? Se toma el término lineal, o sea, se toma el coeficiente del término lineal, menos 2, se lo divide por 2 y se lo eleva al cuadrado. A ese resultado, que es 1, y ese 1 se lo suma y se lo resta a la expresión. Lo mismo hacemos con y cuadrado más 6y. Tomamos el coeficiente lineal, que es 6, lo dividimos por 2, queda 3. A eso lo elevamos al cuadrado, da 9, y le sumamos 9 y le restamos 9 a la expresión. ¿Qué logramos con eso? Logramos formar un trinomio cuadrado perfecto. De esta manera, el trinomio cuadrado perfecto lo escribimos como x menos 1 al cuadrado. Y al segundo trinomio cuadrado perfecto lo escribimos como y más 3 al cuadrado. Y lo que sobra, que son los números sueltos, quedará fuera de la expresión. Resulta que menos 1 y 1 se simplifica y 9 lo pasamos al mismo derecho. Entonces resulta la ecuación x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 9. ¿Qué se llega con esto? Bueno, se logra ver que la circunferencia tiene centro en 1 menos 3 y radio 3. Para probar podemos usar el GeoGebra y escribimos la ecuación x al cuadrado más y cuadrado menos 2x más 6y más 1 igual a 0. Y resulta el gráfico de la circunferencia de radio 3 y centro en 1 menos 3. Entonces, la elipse. ¿Qué es una elipse? Se denomina elipse al lugar geométrico formado por todos los puntos del plano, para los cuales se cumple que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano, denominados focos, permanece constante y es mayor que la distancia entre los focos. Como podemos ver en la animación, que el punto P se encuentra a una distancia de tal manera que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2, la suma de esa distancia es siempre 8, o sea, constante. Supongamos que los focos se encuentran a una distancia C del centro. El foco 1 va a tener coordenadas C0 y el foco 2 va a tener coordenada menos C0. Y la distancia de P a F1 la vamos a llamar D1 y la distancia de P a F2 la vamos a llamar D2. Por definición sabemos que D1 más D2 es una constante. Y la constante
tiene que ser superior a 2c. Entonces podemos decir que d1 es igual a la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Y la distancia de 2 es x más c al cuadrado más y cuadrado. Eso utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos. Desarrollando y simplificando se obtiene la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que es la ecuación de la elipse centrada en el origen. Y la ecuación de la elipse desplazada es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde h y k es el centro de la elipse. La excentricidad la llamamos epsilon, y la excentricidad de una elipse es la razón entre su semidistancia focal, o sea la longitud del segmento que parte del centro de la elipse y acaba en uno de sus focos, denominada con la letra c, y su semieje mayor, y su valor se encuentra entre 0 y 1. O sea, la excentricidad es un cociente entre c y a, donde c es la distancia del 0 al foco y a es el semieje mayor. Y esa excentricidad va entre 0 y 1. Dado que podemos decir que si c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, vale la relación epsilon igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado. Simplificando nos queda que la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre a cuadrado. Vale aclarar que la excentricidad se calcula siendo c sobre el semieje mayor. Si el semieje mayor es a, entonces vamos a utilizar como a. Si el semieje mayor es b, entonces vamos a utilizar b. Si analizamos la excentricidad, por ejemplo, si c es igual a a, entonces la excentricidad vale 1. En este caso se trata de una recta. Si c es menor a a y mayor a 0, la excentricidad es mayor a 0 y menor a 1. Es un número comprendido entre 0 y 1. Y se trata de una elipse. Y si c vale 0, o sea, la distancia entre los focos es nula, entonces la excentricidad es 0 y se trata de una circunferencia. Veamos un ejemplo. Escribí la ecuación canónica de la curva y grafica. ¿De quién? De 9x cuadrado más 18x más 4y menos 24y más 9 igual a 0. Observen aquí que el coeficiente cuadrático de x está multiplicado por 9 y el coeficiente cuadrático de y está multiplicado por 4. Entonces, para completar cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es sacar factor común. Por ejemplo, si agrupamos los términos que tienen x, sacamos factor común 9, que va a multiplicar ¿a quién? A x al cuadrado más 2x. Lo mismo hacemos para y. Sacamos factor común 4, me va a quedar que 4 multiplica a y cuadrado menos 6y. Bien, más 9 igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es completar cuadrados, igual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Para completar el cuadrado, o sea, para formar el trinomio cuadrado perfecto, lo que tenemos que hacer es tomar el término lineal, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado, como hicimos anteriormente. Entonces, el término lineal que multiplica x es 2, lo dividimos por 2 y es igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Y luego sumamos 1 y restamos 1. Lo mismo hacemos con el término lineal de y, que es menos 6. Lo dividimos por 2 da menos 3. Menos 3 al cuadrado da igual 9. Después sumamos 9 y restamos 9. Bien, entonces podemos escribir lo siguiente. Que 9 multiplica el corchete va a multiplicar a x cuadrado más 2x más 1, que es el trinomio cuadrado perfecto, menos 1. Menos 1 queda fuera del trinomio. Y 4 multiplica el corchete de y cuadrado menos 6y más 9, que es el trinomio, menos 9 que queda fuera.
Y todo eso más 9 igual a 0. Entonces armamos los trinomios y lo escribimos en forma canónica. Entonces 9 va a multiplicar al trinomio cuadrado perfecto, que se puede escribir como x más 1 al cuadrado, y multiplica a menos 1 aplicando la distributiva. Entonces me queda 9 por x más 1 al cuadrado menos 9. Más 4 que multiplica al trinomio cuadrado perfecto, que lo vamos a escribir como y menos 3 al cuadrado. Y también multiplica al 9 negativo, así que me va a quedar menos 36. Más 9 igual a 0. Listo. Simplificando, 9 con 9 se cancela. Y 36 lo pasamos sumando al miembro derecho. Luego dividimos todo por 36 y nos queda la ecuación. X más 1 al cuadrado dividido 4 más y menos 3 al cuadrado dividido 9 igual a 1. Eso es una elipse con semiejes 2 y 3, centrada en menos 1, 3. Si queremos comprobarlo con GeoGebra, lo que tenemos que hacer es darle la entrada x más 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y nos grafica la elipse. Si quisiéramos hallar la excentricidad, lo que tendríamos que hacer es elegir el semieje mayor. El semieje mayor es b, es 3, porque es 3 al cuadrado. Entonces, la excentricidad, ¿cómo se calcula? Primero, calculamos c, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 9 menos 4. O sea, la raíz de 5. Y la excentricidad es la raíz de 5 sobre el semieje mayor, que es 3. Listo. Entonces, la excentricidad es raíz de 5 sobre 3. Que eso es aproximadamente 0,7453. Aproximadamente. Y ahora, parábola. Se denomina parábola al lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de una recta R, denominada directriz, y un punto fijo llamado foco exterior a la parábola. Como podemos ver en la animación, el punto P dista de un punto fijo F1 llamado foco y la directriz. Se pueden observar distancias idénticas. Si la distancia de P a F es la misma distancia de P a la recta, entonces, si llamamos de 1 a la distancia de un punto cualquiera de la parábola al foco, entonces podemos plantear lo siguiente. Decimos que D1 es la distancia de P a F. Entonces, usando la fórmula de distancia entre dos puntos, podemos decir que es igual a la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y menos c al cuadrado. Y la distancia de 2, que es la distancia de P a R, va a estar dada por la raíz cuadrada de x menos x, porque la coordenada x en cualquier punto sobre la recta va a tener la misma coordenada que el punto xy. Entonces x menos x al cuadrado más y menos c al cuadrado, eso se resume a la raíz cuadrada de y más c al cuadrado. Entonces, como D1 es igual a D2, podemos decir que la raíz cuadrada de y más c al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x más y menos c al cuadrado. Elevando al cuadrado ambos miembros, podemos simplificar las raíces. Nos quedan que y más c al cuadrado es igual a x al cuadrado más y menos c al cuadrado. Desarrollando y simplificando, nos queda y igual x al cuadrado sobre 4c. Y la ecuación de la parábola con foco en 0c y directriz y más c son las siguientes. Puede ser cóncavo hacia arriba o puede ser cóncavo hacia abajo. Y las que tienen foco en el eje x son las siguientes.
puede ser cóncava hacia la derecha o cóncava hacia la izquierda. Consideremos ahora una parábola con vértice HK de eje paralelo al eje Y a una distancia C del vértice y arriba de él. Dicha ecuación está dada por I menos K igual a X menos H al cuadrado sobre 4C, donde HK es el vértice, I menos K más C igual a 0 es la directriz, HK más C es el foco. Y si el eje focal está paralelo al eje X y el foco a la derecha de la parábola, la ecuación está dada por X menos H igual a I menos K al cuadrado sobre 4C, el vértice es HK, la directriz X menos H más 0 igual a 0 y H más C, K es el foco de la parábola. Ejemplo, escribe la ecuación canónica de la curva y comprueba con GeoGebra. 4x menos y cuadrado más 6y igual a 0. En este caso solo debemos completar cuadrado en la expresión que tiene y. Entonces despejamos 4x y nos queda 4x es igual a y cuadrado menos 6y. Luego completamos cuadrado, tomamos la parte lineal, que es 6 negativo, y lo dividimos por 2, nos da igual menos 3. Luego lo elevamos al cuadrado, nos da 9, y sumamos 9 y restamos 9 a la ecuación. De ahí nos queda que 4x es igual a y menos 3 al cuadrado menos 9. Luego, simplificando, nos queda la expresión x más 9 cuartos igual a y menos 3 al cuadrado sobre 4, que es la ecuación de la parábola, con centro menos 9 cuartos 3 y eje focal y igual 3. Haciendo la comprobación en GeoGebra, tipeamos 4x menos y cuadrado más 6y igual a 0 y nos devuelve la parábola con eje focal en igual 3 y vértice menos 9 cuarto 3. Y por último, hipérbola. Se denomina hipérbola al lugar geométrico de todos los puntos del plano, para los cuales el valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos denominados focos es constante y menor que la distancia entre los focos. Como se puede observar en la animación, las diferencias entre las distancias del punto P a los focos permanece constante, y en este ejemplo es igual a 4. Entonces, para poder desarrollar su ecuación, decimos que la distancia d1 del punto P al foco 1 va a estar dada por raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Y d2, que es la distancia de P al foco 2, va a estar dado por la expresión raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado. Entonces, por definición, como sabemos que la diferencia entre las distancias es constante, decimos que el valor absoluto de d1 menos d2 es igual a una constante k, donde k es menor que la distancia entre los focos. Entonces podemos sustituir d1 y d2 en esta última expresión, que el valor absoluto de raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado menos la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado es igual a una constante. Y como es valor absoluto, decimos que la diferencia entre las raíces es igual a más menos k. Y desarrollando, elevando el cuadrado y desarrollando los cuadrados del binomio, podemos simplificar la expresión a x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que es la ecuación de la hipérbola, donde b cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Algunos elementos a tener en cuenta en una hipérbola. La hipérbola con focos C0 y menos C0 tiene ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado menos b cuadrado igual a 1. Y esta hipérbola tiene las siguientes características. Es simétrica respecto al eje X e Y, o sea, es simétrica respecto a los dos ejes. Está también centrada en el origen 0,0
no existen puntos en el intervalo menos a, a. Interseca al eje X en más menos a, no interseca al eje Y, y tiene asíntotas y igual más menos b sobre a x. Y se obtiene de resolver la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Un ejemplo, si tenemos la hipérbola x cuadrado sobre 1 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1, esta hipérbola tendrá valores a igual a 1 y b igual a 2. Para dibujarla, lo que hacemos es dibujar un rectángulo de 1 por 2, donde en 1 y menos 1 estará el vértice de la hipérbola, y a partir del rectángulo dibujamos las asíntotas y luego dibujamos aproximadamente la hipérbola. Y con esto damos por finalizado el tema de cónicas. En la descripción del video les dejaré las actividades que deberán hacer.